Una noche que va a tener muchas polémicas, hay muchas polémicas internas también dentro de los partidos. Está Miriam Bregman con nosotros. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿te asombra esto del discurso liberal tan diferente a lo que fueron a hacer a la Cámara? Lo tenés cerquita vos, ¿no es cierto? Al lado. Tuvieron el buen tino de sentarnos juntos. Mirá, Pedile pasaje. la ¿Cómo es el explicación que trámite? ella da también muestra un desconocimiento. Ella es diputada del pueblo de la nación, según la Constitución. O sea, ella no es que representa solo a la ciudad de Buenos Aires, sino que representa a todo el país, a todos los habitantes del país. Pero la enorme contradicción que tiene es que ella criticaba eso, que ellos dicen que no tocan un peso del Estado, que todo es en base al mérito y a sus grandes cualidades que le hace ganar mucho dinero y que tan es así que le devuelven este robo al pueblo donando el sueldo, sorteando el sueldo de Milei. Acá lo que se demuestra es que es una farsa total, absoluta, que su discurso es inconsistente, pero también me gustaría saber, o por lo menos que se conozca más, a quiénes están yendo a ver al interior. Esto no es un dato menor, ¿eh? Yo te digo algo que hace Victoria Sí. Villarroel en las provincias. Sí. Va a las que hay un liceo militar y va a visitar el liceo militar. Bueno, me llamó pero la atención. No sé mira, para qué va. eso es me preocupa un poco. un buen dato. Sí, En sí, Tucumán, va a visitar liceos militares. Pero ¿por qué? En Tucumán fueron a ver a los Es raro, sí. es raro, digo yo, no sé. pero ¿por qué? En No es un Tucumán- delito. en No. Tucumán Pará, ahí voy, fueron a ver a los termina Miriam y Bussi. voy con vos, Juan. En Tucumán están aliados los Bussi. Yo no sé cómo podés hablar de la casta y aliarte a la familia Bussi, que de la dictadura, pasando por el gobierno constitucional, siempre se acomodaron, siempre estuvieron en el poder, además de ser genocida. En Mendoza con el Partido Demócrata, también aliado a los genocidas y casta si la hay. Es decir, es la gente como tienen un detector de casta, tienen un radar y van buscando por la provincia a ver cuál es la casta más reaccionaria que hay en esa provincia y con ellos se alían. Pero bueno, lo pintan de todo un discurso incontrastable porque ¿qué es lo que genera Milei? Milei no debate. Milei no debate. Lo comprobé yo misma en el debate que se hizo en la campaña electoral, que no podía responder una pregunta, y no creo que porque yo sea muy hábil, tampoco yo tenía tanta experiencia en un formato de ese tipo, pero estoy acostumbrada, que vengo acá, ustedes me preguntan, nos enojamos, nos peleamos. Él no, él va solo, habla solo, y quieren hablar solo. Fue lo mismo que te pasó a Esper el otro día, yo lo estaba viendo cuando estaba aquí mi compañero Cristian Castillo. No permiten que vos le digas de dónde extraen la ganancia los capitalistas, no permiten nada, tienen como una serie de frases armadas que repiten y repiten. Bueno, lo que se ve con Victoria Villarroel es que cuando los contrastás con la realidad, agua. No va. Bueno, tiene que contestar Carlos Maslatón y después voy con Juan Pablo Arenaza. Carlos Maslatón, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿cómo anda? Primero que nada, yo no tengo ningún problema de hablar de ningún tema. Y Miriam también lo sabe, todos lo saben. ¿Está bien? Sí, totalmente. Todo libre, No, todo vos- libre. ¿Estamos? Nosotros- Segundo. Para mí segundo. son muy diferentes de Milei. Bueno, soy sincero. segundo, ¿qué soy yo? Un puntero de la libertad de avanza. No soy parlamentario ni lo quiero ser. Ni soy representante acá del bloque parlamentario de la libertad de avanza. Victoria Villarroel, usando los pasajes, no hizo nada ilegal. Estamos todos de acuerdo, Sí, ¿no? totalmente. Bueno. Pero ella lo había criticado, Bueno, Carlos. bueno, ahí está el tema. Ahí está el Sí. tema. Yo hoy mandé un pedido público. Sí. ¿Qué? ¿Vos viste Qué lo que yo quilombo pedí? que te metiste. No, ¿qué quilombo qué? Que ningún quilombo. Yo mandé un ¿Querés pedido legalizar público. la coima, vos, en serio? No, para un poco. Yo lo que dije es lo siguiente. El jefe de la Libertad de Avanza, Javier Milei, tiene que sacar un reglamento obligatorio para los actuales parlamentarios de cualquier distrito y los futuros, diciendo qué se puede hacer. ¿Cuál es la política respecto de los sueldos? ¿Cuál es la política respecto de los contratos? ¿Cuál es la política respecto de los ñoquis de haberlo? ¿Cuál es la política respecto ¿Cómo? de los pasajes? No puede haber ñoquis. Bueno, pero en política hay ñoquis. Así que acá esto es realpolitik. Muy bien, señor. Tercer tema. Cuarto tema. Eso es novedoso. ¿Cuál es la política respecto de los viajes internacionales que se dan como forma de coimas o de corruptelas a los diputados? Sí, está bien. Y después, ¿qué pasa con los sobornos pasivos? ¿Qué es el soborno pasivo? Y es recibir una cometa, y el soborno activo es pagarla. La complicación que le va a generar esto, Carlos, en la Embajada de Estados Unidos. pará. En la Embajada de Estados Unidos es el festival de los viajes para Pero los ¿cuál es el...? periodistas y Bueno, los no políticos sé. amigos. Yo lo que le dije Y el Poder públicamente, Judicial también, no le te olvides dije, del Poder sacá un Judicial. reglamento diciendo qué se puede y no se puede. Por Entonces ejemplo, que defina la política de pasaje. Pues si No. coimas solo una por mes. una No, cosa y así, coima va a ¿qué decir, proponés? está prohibido recibir coima. ¿Qué va a poner? bueno, Que está a entonces favor de recibir coima. Eso está claro. Obviamente. Pero por eso es obvio. ¿Cómo, Bueno, cómo pero que eso no hay que reglamentarlo? Lo interesante
que el máximo operador que tiene Milei al lado, que se llama Carlos Kikuchi, un periodista que Sí, vos lo conozco de conocés, toda la vida. A él y a su mamá. me la dijo, conocí. fabuloso lo que mandaste, pronto sale el reglamento y hay un departamento de compliance como en los bancos que va a establecer el reglamento. Y se va a aclarar todo. Entonces, Pero ya nombraron a los amigos, No, bueno, ya nombraron no a sé, la peluquera, yo no conozco. ya viajaron en no conozco a quién con los nombraron, pasajes. pero escúchame, los pasajes, para mí no tiene nada malo de usarlos. Pero es para ¿Viste? qué lo Bueno, critican bueno, si pero después eso lo van a porque- usar. Bueno, porque ahí está el problema, hay exceso de crítica Pero los a pasajes la no clase son por política, no se Malatón, puede. Los pasajes no son por desarraigo, yo me quedé No, ahí. no, en una no, no época son que por era desarraigo. para la gente que Te lo viene dijo en recién avión. la compañera Bregman, dijo, cuando uno es diputado del pueblo de la nación, O sea, hay independientemente de que a pasaje vos para te elija. todo, por más que uno vive Lo usa en para Santa hacer Cruz, política. No deberías usar, no deberías Para hacer usarlo. política lo usa. Ahora, puede ocurrir que en el bloque alguien diga, no, yo no lo quiero tocar, como el sueldo de Milei. Y otro que dice, yo lo quiero usar. Pero bueno, explicitado Sí, pero lo Pero Dejamos Milei, plata, ¿no es si contradictorio no, que regale el sueldo pero use los pasajes? que no usó el pasaje Milei. Sí, usó los pasajes. Sí, pero me parece que después los anuló, una cosa así. Ah, como Ahora, cuando recibió Malatón, el ATP y después lo devolvió. ¿No hay algo ahí de la política estadounidense que desde hace muchos años legalizó el lobby? Viste que los Bueno, estadounidenses ahora te voy a dar tienen mi todo opinión protocolizado personal. el lobby, que nosotros lo tenemos prohibido, pero eso Martín, sería ir a una cultura bueno, ajena. acá no hay todavía eso, debería haberlo porque es bueno que haya. Igualmente Argentina le busca la vuelta para meter cometa por todos lados. No es lo que yo estoy queriendo, estoy hablando contra la cometa. Un tipo que habla de la cometa está en contra, no a favor, está claro, ¿no? Pero como esta cosa sucede, se compran bloques parlamentarios enteros, el reglamento de la libertad de avanza tiene que decir, esto no se puede hacer. ¿Se compran bloques parlamentarios enteros? Para Juan Pablo Arenaza, ¿se compran bloques parlamentarios? No, a ver, con respecto al... Vos sos de Juntos por el Cambio. Yo soy... No se compran- No soy diputado nacional. diputado de la ciudad. Nunca fui diputado nacional. Pero ojo que Nosotros- la no legislatura tenemos- también hay Nunca versiones. pasó la legislatura tenemos- que un No, diputado la se diera legislatura vuelta. No me preguntaste eso. Me preguntaste por el uso de los fondos No, públicos. te pregunto eso. ¿De qué? Si hay En compra la de legislatura, diputados. imagínate que era el Consejo Deliberante, Carlos sabe más que yo, era un escándalo. Sí. Digamos. Lo que está en la legislatura, hay una normativa de uso de los fondos que te dan. Digamos, para mí el problema, porque en una democracia moderna, si no, podrían hacer únicamente política los ricos, porque hay gente que vivimos de lo que ganamos en la función pública, si no tendríamos que trabajar de otra cosa, porque no somos todos ricos, que podemos vivir únicamente del sector privado, si en un momento de tu vida No, estamos de acuerdo. decidís dedicarte a lo público, podés salir o entrar. Yo en un momento trabajé en lo privado, ahora trabajo en lo público, si no tengo un ingreso, no puedo, tengo que irme. Sí, sí. Entonces sería política para los ricos nomás. El tema es el mal uso de los fondos que te dan. En la Cámara de Diputados, vos podés usar los pasajes, si sos diputado, para hacer algo que tiene que ver con tu tarea legislativa. Si vos tenés que ir a Mendoza a un congreso, etcétera. Una No, campaña. Nadie lo justifica no eso. deberías, Sí, pero nadie lo justifica. No hay un libro donde vos lo justifiques. Bueno, hay un reglamento. Es muy discrecional. Es discrecional, pero hay un reglamento y además está O sea, tu... ¿te parece tu- mal que lo haya usado para ir a Bueno, no hacer sé campaña? bien para qué lo usó. Yo lo Para que una te campaña, digo, para un bueno, acto político. si fue para algo que no tiene que ver con su gestión parlamentaria, no debería usarlo. Pero si fue por una clase, no conozco bien puntualmente para qué usó. Fue enseñar economía, Yo, yo. yo te cuento, y bueno, si esto está enmarcado en una cuestión parlamentaria, Es lo no lo mismo, sé. Dugan. Pero ¿Eh? Es lo mismo, la actividad política y parlamentaria es exactamente Mira, lo mismo. no es acá me parece que hay escindible. que diferenciar dos cosas, porque, bueno, Macri tenía un discurso de donar toda su dieta, lo cual demuestra que era un rico que podía vivir de bueno, otra pero cosa. una cosa que vos Exactamente. decidas, y otra cosa que vos lo obligues al resto, Exacta- o lo no, pongas pero como nosotros norma. tenemos un proyecto que lo presenté en la legislatura. Ustedes, por ejemplo, tienen un... Nosotros cobramos como un trabajador, cualquier trabajador, y donamos el resto a Ahí está. conflictos, luchas, etcétera, y hay un reglamento, exactamente, hay un reglamento para que todo diputado, diputada del Frente de Izquierda Unida haga eso. Nunca quisieron tratar ese proyecto, ni estos, que hablan de la casta y bla, 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 bleta. Tampoco dijeron, che, vamos a adherir a que cobremos como cualquiera y no, después me hago el vivo con los 350.000 y los sorteos. Pero hay algo más, Maslatón. ¿A usted no le parece que pagarle $10.000 una conferencia a un tipo con ciertas limitaciones como ¿Qué Milei tipo? es un adelanto? Pero el problema es el que le un paga y no- adelanto de favores a Miriam, futuro y que Miriam. está vendiendo favores futuros. No, Primero que nada, le no quiero creo. contestar, acá le Yo puedo no contestar. creo. No, es que le estoy Yo no preguntando, creo. le estoy No le quiero preguntando. ¿No le contestar. parece que es raro? Primero No voy a que decir nada- nada yo porque me hace un no es juicio. A raro. ver, Carlos. Primero ¿Cómo que no nada, es raro? podías tutearme a esta altura, ¿no? ¿Por qué me tratás de Carlos, usted? a vos te pregunto. Bueno. La pregunta es Escuchame, el pero no importante. me parece raro. ¿Cómo
¿Cómo? Una ¿Por conferencia qué? a Milei que le paguen $10.000 Y totalmente todo el mundo normal. dice que no pagan más de $2.000, pero ¿cómo con no? mucha Pero suerte dice Juan y le Enrique, pagan sabe 10.000 a esto. Milei. ¿Qué pasó? No hay un adelanto de Buenas noches. favores. ¿Dónde queda? ¿Dónde es $10.000? Carlos, ¿me puede pagar? Yo puedo hablar de Supongo que lo economía, tendrá sí, bectarizado, declarado y todo, pero hay un montón de aparte gente de que eso. paga. A mí mismo me pueden pagar esa cantidad. $10.000 ¿Sí le pagan a Carlos, ustedes Por eso? supuesto. ¿Le No, pagan encima eso? también. Es como el helado de Bien. pollo, Bueno, vos no fíjate, existe. Yo pero, conozco Pablo, eso. perdón, A hay mí una me suena diferencia. Vos adelanto fíjate de que favores. Arenaza recién decía, él cuando se dedica a lo público, se dedica a lo público, renuncia a lo privado. Claro. Evidentemente la libertad avanza y todos sus No, seguidores. pero hay un reglamento. El propio Marra lo decía, Te que permite- él sigue con su actividad financiera como si no cuando- hubiera cuando pasado sos nada, pa- como si no hubiera sido electo en una legislatura. Pero cuando y del sos mismo modo, parlamentario- evidentemente, Milei acepta ir a cualquier Bueno, pero conferencia. eso lo hace todos los políticos. No, bueno, no, para mí no está No, bien, no, pero todos bueno, no. si lo haga No, Pero solo, para no significa aclarar que una esté cosa, Ustedes, cuando no, sos la mayoría parlamentario, lo hace. cuando sos parlamentario, vos podés tener ingresos si sos bien. Por hacer docencia. por hacer docencia Sí. o por dar charlas, seminarios, etcétera. Vos podés cobrar por ¿Trabajar en la eso, no es- actividad financiera? No, no podés trabajar en la actividad Pero financiera. decíselo a Ramiro Marra. No, no deberías. No, Ramiro tiene una empresa familiar, su familia tiene. Él no, él No, no, trabaja. no es lo que dice Bueno, él. Él él dice, dice, no, cada no, vez que no, viene no. acá se jacta. Otra inconsistencia libertaria. Él dice que su sueldo lo pone y lo hace trabajar en acciones. Porque Bueno, además pero eso no es parece ilegal. Que es un genio. Si vos manejás tus propias finanzas. Y mirá, tus propias finanzas, cuando tenés el Estado Si- y sos si parte invirtió de... en Bitcoin, Está ahí muy hay- callada, A mí Cintia. me suena adelanto de favores. ¿Qué dice Cintia usted? Bienvenida. No, me parece que, bueno, una de las, preguntaban ustedes a qué va a las provincias, una de ellas se juntó con Pichetto Villarroel en Neuquén hace poquito, o sea que tiene razón, Miriam, se juntan con la política tradicional. No, me parece que es, y la verdad que usar o no usar los pasajes, me parece que es irrelevante en términos de la discusión política. Lo que no hace Libertad Avanza, los libertarios, es aceptar el discurso político, efectivamente. Hacen el discurso antipolítico y después usan a la política es un como discurso cualquiera. antipolítico vacío, mediático, tienen formatos que les son muy afines. O sea, acá mismo viene gente que no las ignotas completamente y de repente, obviamente, tienen todo para ganar, porque tienen un discurso reaccionario. ¿Vos sabés por culpa de quién se dedica Milei a la política? Sí. De Juan Enrique. Ah, Lo no, dijo perdón, Milei. pensé ¿Lo que era- dijo pensé Milei que- sí o no? Dijo, lo escuché a Juan Enrique hablando de Lo lamento por economía, todos me los dijo la ciudadanos de la República Argentina. Le Para- pido perdón, le pido disculpas. Haré lo posible. Para Haré lo indemnizarnos. posible. Se ríe porque Malatón. No llegue muy lejos. Y Malatón tiene que resolver sus contradicciones ¿Qué alguna contradicción? vez. ¿Qué hice yo? Alguna vez tiene que resolver sus ¿Qué contradicciones. hice yo? Yo no tengo nada que ver con el Estado. No, y no quiero tener nada que ver tampoco. Él es todo barraño. Bueno, pero si no, No, tenés ¿por qué nada que ver Barrani? con el Estado, estimado, a esta altura ya no tendrías que tener nada que ver con Milei tampoco. No, ¿eh? ¿por qué? Soy un Y ciudadano si que Milei opina. si Milei ya está dentro de la casta política. No, si yo no estoy en contra de la política, escúcheme, para que quede claro, yo soy totalmente pro política. Claro. Sí. ¿Me viste alguna vez a mí hablar de la casta política, de la corporación? Es legítimo hacer política Está y es bien, legítimo yo tener lo un que sueldo digo es que yo público. No lo discuto. Sí. Lo que Y digo es es que- ¿Estás de legítimo acuerdo usarlo con que para nos haya creo que hecho vas a juicio tener que a- resolver tus contradicciones. ¿Estás de acuerdo con que nos haya hecho Milei un juicio a 5 periodistas? Mira, yo creo que se le fueron la mano con eso de relacionarlo con el nazismo porque es totalmente falso. Yo no dije que era nazi, ¿eh? Bueno, yo no ahora, dije que era nazi. bueno, escucha, Dugan, ahora yo personalmente no le hago juicio a nadie, me parece incorrecto eso. Decí lo que quieras, yo te voy a contestar. Claro, hay que discutir simplemente. Voy a hablar con Milei sobre este tema, le voy a decir. Bueno, une a puede haber un Milei? acuerdo. ¿Qué te une No a de Milei? plata. Yo no voy a hacer ningún acuerdo con él. No Ningún me une acuerdo. nada, soy un Me da simpatizante curiosidad. de la causa liberal. Me da curiosidad qué lo une a Milei. Pero si Milei no Y es cada vez liberal. menos. cosas. ¿Cómo no va a ser No liberal? es Es liberal. contra liberal. No es liberal. Bueno, yo lo Milei apoyo no y es quiero liberal. que sea presidente. Miente con la libertad. ¿Cómo va a mentir? Sí, miente con la Ese libertad. ultra, además, no, escúchame, bueno, se yo lo plantea- apoyo se para que plantea- sea presidente. Bueno, por eso, entonces, listo, resolviste tus contradicciones. ¿Qué contradicción? Vos también tenés Ninguna. un discurso falaz, entonces. Soy un ciudadano que hace campaña y opina, sin ningún No, tipo no, de está bien. ambición Yo no estoy- pública. yo ¿Por qué no estoy puedo hablando- hacer eso? Yo no ¿Y estoy está de hablando de lo acuerdo que con que decís esté o aliado no. con todos estos personajes que provienen de la dictadura militar o que defiendan la Tengo que dictadura? discutir alguna de las alianzas. No es una cosa menor, ¿eh? Tengo Porque que dar hablar una contra la opinión. casta y No después te aliarse digo, con los no te buses. digo, no te digo. Bien, Maslatón, 1-0. Genial. La dolarización, más latón. No, 1-0 para Miriam. No, al que revés. le acaba de reconocer que no le gusta. Y la dolarización La sin dólares, la dolarización Hablar de la sin dólares, dolarización. podríamos seguir ¿Quién sumando. habla de la ¿Está de acuerdo dolarización? con la dolarización que propone? Sin dólares, Ya dolarización expliqué sin varias dólares. veces que la dolarización se puede hacer solamente en dos momentos económicos, o en una hiperinflación o en una quiebra financiera total. Ninguna de las dos cosas son posibles en la Argentina. No está de hoy. acuerdo. No estoy de acuerdo, es 2-0. irrealizable.
Por eso, estamos tratando de buscar qué es lo que lo une a Milei. La libertad económica, la libertad política, la igualdad, todo ese tipo Un de tipo que le cosas. hace juicio a los periodistas no tiene no le gusta la El crítica Ministerio de la opinión Mujer. pública. ¿Está de acuerdo, Maslatón? No, hay que derogarlo. ¿Cómo va el Opa, Ministerio de la opa. Mujer? Y No, si no, está Eso para Cintia, ¿eh? Cintia, Y no. para Miriam. en contra. ¿Cómo? A favor de lo que dijo Son Milei, de reacción que no haya patriarcal. Ministerio de El la Mujer. fenómeno Milei se explica en este momento, entre otras cosas, primero por el fracaso del proyecto de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio. Un sector de sus votantes se radicaliza y se van a Milei, pero tienen mucho reacción patriarcal, así que no me llama la atención los cuestionamientos, pero no por ministerio sí, ministerio no. Es parte de una reacción patriarcal, vos ves todo su discurso, su construcción y demás, es parte de eso. Es Bueno, una ponele, reacción pero algo pura. mal estarán haciendo los demás. ¿Quién? Los demás, el resto de la política. Si Milei crece, No, digo, para mí evidentemente... hay Ya una no falla del crece, otro lado. ya encontró su techo. Sobre Bueno, todo, pero- sobre Y todo tiene el una gobierno. tendencia a la baja. Para mí, Voy a coincidir con mi contertulio de la mesa. Sobre todo el gobierno, y lo hemos dicho en alguna oportunidad acá, sobre todo el gobierno está haciendo mal las cosas de modo tal que permite el crecimiento de las peores expresiones de la política, de los peores márgenes Sí, de la es política, verdad. crecen gracias Venimos- a que el gobierno es verdad, no termina pero- de conjurar una política antiinflacionaria, no termina de ponerle un freno a la escalada de los precios, no termina de recomponer los ingresos como había prometido y como se comprometió en numerosas oportunidades el presidente, no termina de cubrir a los más desprotegidos, que son los desempleados, los jubilados, los que no tienen ingresos, los que tienen ingresos informales y ahora también los que tienen los trabajadores formales que no llegan a fin de mes. Todo ese universo está desprotegido por este gobierno y está a la intemperie, a la merced de cualquiera, de cualquier Yo no sé encantador qué de dice. serpientes como Milei. Sí, es cierto que el fenómeno Milei está hecho de una insatisfacción producto de una falta de respuesta, pero no es solamente eso. O sea, que esté hecho de eso no justifica el planteo de Milei, porque con ese criterio puede surgir otras fuerzas más progresistas, si querés, frente al planteo insatisfecho. La pregunta es, ¿qué explica que la respuesta frente a esa insatisfacción sean las viejas arcas de la política? Y además, yo lo digo siempre, para mí el discurso de Milei es un discurso financiado, es un discurso de antaño, es un discurso que está al lado de lo más reaccionario. Cintia, como- si le sumás algunos elementos, el desastre económico No. que el gobierno no logra conjurar y la potencia de los medios de comunicación Bueno, que ahí han está. instalado durante Bueno, ahí años. está, Y ahí lo está. Para ver qué dice Ahí Juan está. Enrique. Yo no sé Ahí si está. comparto con los contertulios de Mariano, ¿no? Pero yo creo que tal vez le sirva al gobierno el crecimiento de una figura así, que en realidad lo que hace es fragmentar al otro lado, más allá de que el gobierno... En Juntos por el en Cambio términos- creen que el gobierno lo levanta a Milei, ¿no es cierto? Para comerle El espacio a él. kirchnerismo alguna vez dijo lo mismo respecto de Macri, ¿eh? Más Hagamos allá de que que- crezca Macri porque es más fácil la contraposición Recordemos, de Mariano, intereses con el Pero macrismo. tú Mariano, no lo negás, que Pablo, puede y ser. Mauricio Pablo, Macri llegó a la presidencia. Recordemos que las elecciones son recién en el 2023 y para hacer política expansiva en términos económicos todavía queda margen, queda tiempo. Y está bueno que crezca alguien que fracture enfrente. Yo creo que ese sendero al gobierno le viene bien. Sí, es Pablo. un punto. No. Y quiero escucharlo a Juan Pablo sobre esto. No, que evidentemente hay un elemento que al frente de todos, al gobierno, le sirve, que se fragmente la oposición de derecha, eso es así, pero creo que más de conjunto tiene que ver con una impugnación del sistema político, coincido con Mariano, que viene del fracaso del gobierno Mauricio Macri primero y del rápido fracaso del gobierno del frente de todos después. Hay un sector que se radicaliza hacia derecha, pero también hay un sector de descontento que también va a la izquierda, y yo creo que ahí es donde nosotros apostamos a una salida totalmente distinta, que cuestione estas ideas liberales. Se aceptan los sentidos comunes liberales como si nada, se va cediendo a ese discurso, se va naturalizando el sentido común liberal, neoliberal, reaccionario que tiene Milei. Bueno, nosotros lo cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando porque creemos que la salida es un sentido contrario, anticapitalista. Yo defiendo la construcción de una sociedad socialista, la defiendo porque la irracionalidad capitalista se demuestra todos los días. Vos pensá lo que está pasando en el mundo. Se anuncian hambrunas, ¿no? Fue la noticia de estos días en el mundo, se anuncian hambrunas y se tira el 30% de la comida que se produce. ¿Vos te parece que en Argentina tiene que haber chicos con hambre No, cuando es hay un una grupo locura. que se apropia de todas las ganancias que le da el beneficio extra que está teniendo Argentina por las exportaciones? Hay una guerra, aumenta el precio del alimento en el mundo y eso te perjudica a la Argentina. Bueno, no va más, hay que planificar la economía sobre otras bases. Ahora, ¿qué quiero pasa más para con que los- Juan Pablo diga si todos- le están comiendo, no. porque a usted le están comiendo su No, público. pero antes para contestarle a Miriam, todos los sistemas socialistas, porque ahora nos hacen...
La otra vez en un programa de televisión me dijo que tenemos que ir a 1917 más o menos para ver no te un dije modelo. eso es una simplificación No, bueno, tuya. lo dijiste vos, yo no lo dije. Que Rusia era un país muy Lo que te quiero decir es que todos los modelos socialistas de la socialistas Revolución del 17 se convirtió en la segunda potencia mundial. ¿Qué sé yo? Desde Eso es un hecho de la 1900 hasta realidad. acá fracasaron en la No te producción. voy a defender a La Stalin, hambruna que sufrió Ucrania, etcétera, todo tiene que ver con el modelo socialista para mí. ¿Y eso digamos. incluye China? La hambruna de Ucrania. China no es capitalista. Ustedes Sí. no Digo, Bueno, Pablo, pero volver a lo de Milei. Bueno, incluye se China morían, Pablo, se estás morían. haciendo una un mezcla modelo de total de Se morían, cosas. se morían. Bueno, creo que es un modelo. Juan Es un modelo, Pablo no estoy quiere hablando del hablar de capitalismo. Milei porque No. el sector de Juntos por el Zelensky Cambio sería que representa a socialista, Juan para vos, ¿qué Pablo, estás diciendo? Mira, yo Está bastante me levanto cercano a Milei, yo o me quiere levanto, estar yo me cercano. levanto a la mañana y no pienso en Milei, pienso en la inflación, en la inseguridad, en todos los problemas que hay que resolver. A ver, Milei es la expresión de una cantidad de gente que cree que ese es un camino y no es un problema para Juntos para el Cambio. Juntos para el ¿Cómo que Cambio tiene... No es un... Se corrieron todos a la derecha. Es un debate, la es hipótesis un de debate. Arenaza y en quienes Es un debate. sostienen- Está bueno que exista la izquierda, la derecha, el centro. Está bueno. A mí Pero lo yo que- tomo No, lo bueno, que dice eso Pablo. es novedad. Yo tomo lo que dice aunque No, Arenaza, no la es tan saca un novedad, poco, no es tan novedad. Hay gente que sueña con un modelo chino donde hay un solo partido. No es una novedad, digamos. ¿Quién Ahí- no sueño nada? No, Yo pregunté. No, vos mencionaste. Bueno, parece que ahora preguntar por algo hay gente de la cámpora, hay gente de la cámpora que soñaría, hay gente de la cámpora que soñaría con modelos estilo China, estilo Rusia, por quién? eso, ¿Qué tiene bueno, que ver lo con dicen la constantemente. Contá uno que Digamos, diga bueno, eso. Kicillof Uno que haya siempre dicho eso. habla loas de China, del modelo chino, del modelo ruso, para mí es una... del modelo para- económico, no del modelo político. No, Igual, pero obviamente Pablo, que tiene que ver acá. con el modelo político autoritario de un solo partido, No, pero la donde pregunta es, tres ¿cuál es el deciden modelo, sobre ¿cuál es 1.000 el modelo en millones? Argentina? ¿Quién saca? El otro día salió una nota muy buena en el cohete a la luna que se llamaba modo factoría. Sí. Eso es lo que se está imponiendo en la Argentina. Las clases dominantes tienen un plan, que es un país exportador, agroexportador, extractivista, con salarios bajos. Con grados, matices, yo no veo que haya grandes diferencias en eso. Ese es el plan económico de la Argentina. Entonces me parece que lo que hay que Guzmán discutir... y cualquiera de Juntos por el Cambio son parecidos? No, te estoy diciendo precisamente que no, que hay grados, que hay matices, pero el modelo económico central, vos decime cuál es. En serio te lo pregunto, no es una No sé, chicana. no Decime quién se entendemos. sale... Yo no entiendo todavía. Ah, Y yo creo que la gente menos. Vos no entendés que... No, y no decime cuál entiendo. es el plan económico por Entiendo fuera que de este las es un país exportaciones, normal. el agronegocio y el extractivismo y Ent- ponerle mucha ¿Sabés que plata a vaca entiendo muerta que para... Argentina trata de ser un país normal, con empresas, ¿Qué país normal? con el ¿Qué campo. país normal? ¿Qué- Esto, un país normal. ¿Vos qué querés? ¿Que no haya empresas? ¿Qué es un país normal? ¿Vos qué Porque querés, que no haya empresas? Vos Te sos de lo del pregunto. discurso de que ir al mundo. El mundo está una carrera Sí, claro que hay que ir al armamentista. mundo. Hay guerra, Claro que hay que ir hambruna, al y te mundo. dicen el mundo, el Sí, mundo, por el supuesto mundo. que hay que ir Ella al no quiere, mundo. Los ella no 40 quiere que haya años de empresas. Bueno, pero ella- Los Justamente. 40 años de neoliberalismo hundieron el mundo. Sí, Basta, sí, no mientan claro. más. No, porque es Miriam, una vos no mentira querés lo que que te dice gusta, Milei. Miriam. Porque te No, vende no sé. como ¿Por qué no nueva nos las contás ideas qué de país te Thatcher y gusta? Reagan. Miriam, ¿por qué no nos contás qué país te gusta? No lo sabe, No, tiene que ir a primero, hay que 1900. construirlo, evaluar- hay que gusta. construirlo. Evaluar, hay que evaluar uno. en qué A ver, mundo uno. vivimos. Hay que Pará, construirlo. Néstor, Vivimos en un Hay que mundo, construirlo. Paso para acá. vivimos en un mundo muy desigual. Uno cuando mira los informes de Oxfam en torno a la cumbre de Davos que hubo estos días, un trabajador medio del 50% medio, para ganar lo que gana un año un millonario, tiene que trabajar 112 años, ¿sí? 112 Pero años ¿cuáles de son las laburo. conclusiones Y después, de Davos? yo pensaba, ¿no? Trágicas. Un chiquito que nace en la República Argentina en un barrio humilde. Vos fijate en la distribución del PBI, en el crecimiento. Ese chiquito no tiene oportunidades en la República Argentina, donde somos ricos extremadamente en producción de alimentos. Vos fijate la desigualdad que tiene este país. Y sobre todo también hubo un informe de la UCA respecto a los chicos que no trabajan Sí. ni estudian de 18 a 24 Uno años. cada La desigualdad 4. en la República Argentina es vergonzosa, muchachos. Sí, pero eso, vos, eso es vergonzoso. pero a vos que te Pero te eso gusta... se llegó por las ideas Pero a vos, neoliberales, a vos no que por te el gusta socialismo citar que él informes critica. y cifras. Sí. Hoy la sociedad, en su conjunto, la humanidad, hoy vive mucho mejor que hace 100 años. Entonces, obviamente que hay que avanzar una cantidad más. Hoy la gente, en términos alimenticios, en Pero él términos... no quiere ir 100 años atrás. No, pero me lo que te parece. quiero decir, Que no. que muchas veces se por eso es critica, bueno el obviamente que el neoliberalismo. capitalismo tiene No, el limitaciones, neoliberalismo que hay que profundizó la reformarlo en una desigualdad. cantidad de cosas, pero hoy
en Brasil, en la mayoría de los países, hoy la gente vive mejor que Pero hace... eso no es problema. Bueno, pero ahí está haciendo un juego de palabras. Si me permiten. Pocos yo viven quiero- mejor. yo quiero No, estás rechazar- equivocado, Carlos. no es poco. Pará, Las pará, clases Juan Pablo, medias un minuto. subieron, ¿cuánto subió la clase media Tenés en un Brasil? 40, tenés una Bueno, porción de la pero población no hubo pobre. un avance. Decirle a ellos que Creció viven mejor. muchísimo. Mira, Decirle al resulta laburante que las ganancias se la Carlos, aumenta cada vez Carlos, por Carlos, consumidor. después Sí, Cintia. no es No, no, lineal, pará, Y en Chile, y en pará, Chile, pará. y en Chile con otro un dirigente modelo. del PRO que No, está valorando a Lula, no, es pero poca cosa. Está bien, yo está estoy bien. hablando. Y en Llevémonos Chile, ese Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí y en vuelvo. Chile Para con que otro Carlos le toca, modelo, le digamos, toca a no Carlos. importa. Quiero Para, Juan rechazar Pablo. completamente la visión negativa y catastrófica que predomina en esta conversación. No va a haber ninguna hambruna en el mundo, no hay recesión en el mundo, hay un poco No hay de guerras, no hay inflación que es armamentismo. beneficiosa, el mundo va para arriba y Argentina va recontra para va arriba. para arriba. La caída argentina ha terminado, ya lo dije en este programa Bull muchas veces, market. hace 6 meses. Estamos al alza, y no por mérito del gobierno. Dejen de pintar Carlos, una realidad capitalista. ¿Cómo es que eso de que falsa. tu único objetivo es que no vuelva el socialismo macrista, dijiste? Bueno, yo considero que el macrismo es una variante del socialismo del siglo XXI. Claro, es el Estoy menjunje que totalmente en tiene contra. Carlos en la ¿Es peor cabeza. el macrismo que el kirchnerismo, Maslatón? Sí, y te voy a decir, es mucho peor. Y te voy a decir por qué es peor. Anotá, Te Arenaza. voy a decir por qué. Porque el macrismo, cuando toma el poder, tiene muchas conexiones internacionales y consigue deuda, endeuda al país. Juegan como si estuvieran en una mesa de dinero con plata ajena, funden y después se van. Impecable. Esto fue el gobierno de Mauricio Macri. El kirchnerismo, por suerte, no le dan crédito al peronismo, lo cual es bueno. Bueno, Pero es lo lo va que a dijo pagar, Lujone, ¿no? pero lo va a Entre otras pagar. cosas, Carlos, no le dan crédito Martín. externo, interno. Entre otras cosas, el interno. gobierno está saliendo para arriba porque no se sobreendeudó por sobre el desastre que ha dejado Macri. Pará, el tuit de Maslatón de hoy que hizo ruido. A ver, el tuit de Maslatón que hizo ruido. Vamos. De Eva Perón, lo único que lamento es no haberla conocido personalmente y su temprano paso a la inmortalidad. Pero siempre fui, soy y seré totalmente pro Eva Perón. Los gorilas, ¿cómo estaban con esto? Salga del armario, Están basta, equivocados. Maratón. Salga del armario. Claro. Salga del Salí del armario. closet. Mateu, que vaya Mateu. Ahí a sabía comerse que era el Perón. locro. Estás equivocando. Yo pertenezco a la corriente liberal conservadora que no es gorila. ¿Entendés esto? Hay dos Son corrientes. vos y dos más. Una es el conservadurismo popular, del cual yo formo parte, y otra es la revolución libertadora, que yo rechazo completamente, igual que los golpistas de 1966 y de 1976. Pero ¿Lo sos van a entender rarísimo, alguna estás vez? rodeado de gorilas. Miriam Bregman, ¿podés hacer la diferencia vos, que sos del otro extremo político? No tengo No, nada pero que por ver eso con le- lo que vos nos impugnás a nosotros. Pero le pregunté cómo podía estar con Milei, que está con Porque todos los Milei- genocidas, Milei es defensores del antigolpe, ¿qué es lo que genocida. está diciendo? Entonces no entiendo, porque Pero usted si está le en hace contra. campaña por Milei está haciendo Pensamos campaña por igual los con Milei golpistas. en este Yo no punto. soy la que tiene la Igual seguir contradicción. hablando de... No piensa igual, no piensa ¿puedo? igual. Eh, Estando con a vos, ver, no piensa igual. Cintia, y Yo después voy quería a las decir contradicciones algo. de Arenaza, que está Rapidito. enojado con la reta. Me parece que lo que yo veo, ¿no? Acá es que tenemos una distancia enorme. Estamos totalmente distanciados con lo que está ocurriendo en el territorio, en este análisis, no cada uno de nosotros, sino en este análisis que estamos haciendo. Porque me parece que en el territorio, en las bases, hay una capacidad de organización y de construcción que está mirando para otro lado. Un dato sobre el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, y el kirchnerismo. Desde el 2006, cuando se dice el no al ALCA por lo que la ya conocida cumbre en Mar del Plata, y el crecimiento y el ascenso socioeconómico de las clases medias de muchos países de la región, de gobiernos progresistas, fueron sobre todo gobiernos que militaron el antineoliberalismo. No se corrieron del capitalismo, no hicieron la revolución, efectivamente, pero fueron sobre todas las cosas representaciones antineoliberales. Y lo que está ocurriendo en el abajo, en el territorio, es que se están organizando, porque lo que tal vez no estamos viendo y a mí me preocupa es que la derecha está dando una batalla cultural. Naturalizar como país normal el diagnóstico que hace Miriam Bregman sobre el modelo económico, que yo coincido, es la batalla cultural que está dando la derecha. Que eso creamos que sea un país normal. Un país concentrado, exportador, con cartelizado, con concentración de medios. Es un país normal, ¿no? En algunos focus group escuché que se decía... El país normal de Néstor. Kirchnerismo. Que fue de Bueno, Néstor. pero esa es una batalla a Néstor, en Sí. todo caso, le está ganando Sí, la pero derecha, todos los países del mundo la tienen eso. derecha. ¿Cuál es la está- batalla? La derecha está dando una- Cintia, ¿te puedo preguntar Y algo? quiero decir algo más. Cintia, ¿te Cortito, puedo preguntar Cintia, algo? cortito, ¿Cuándo cortito. fue la última vez que vos fuiste y viste en el territorio, como te gusta decir, Hace- cómo funciona el campo argentino hoy?
¿Cuándo fue? Hace muy poquito estuve en José Cepaz, Bueno, hablando con feriantes. José de- Cepaz no es el campo. No, con feriantes, ¿Cómo con funciona, feriantes. cómo ¿Escuchás funciona lo que te digo? el sistema agrario argentino? Con muchas ¿Cómo ganancias y evoluciona? trabajadores El campo tampoco esclavos. es la Así rural, ¿eh? funciona. No, obviamente. Así tampoco es la funciona. rural. Es la suma. campo Porque no hablo, son ¿sabes Porque cuánto cuando le yo pagan te el escucho a vos Jujuy? hacer sus análisis, A los ¿qué trabajadores del hiciste? campo, 800 pesos la ¿Qué me- jornada. Para que le conteste y después voy con 800 nada. pesos la Le contesta jornada. Cintia Digamos, Arenaza ¿Cuál es y tu luego- pregunta? Si Repetime. vos sabés la revolución de tecnología, Claro. el impacto que tiene en los pueblos, concentración. el impacto que tiene Mirá, en el ingreso estuve- del campo te argentino, respondo, que no es el te campo de hace respondo, 50 años. Te respondo. Estuve en el Calafate hace unos días, Bueno, recorriendo las miles y miles y miles de estancias de los Peña Brown, ¿no? La de Marquitos Peña va cada tanto ahí. Y hablábamos, Pero eso no, pero ahí eso hablábamos, es una- no, Pará, bueno, pará, pero que es no una sé, realidad de- sesgada. Que Claro, conteste. no, te estoy hablando del campo. El campo no es solamente Bueno, la construcción del te sector venís conmigo a agroexportador. Cuando recorrer, quieras. Hoy vamos a hablé con recorrer. pequeños productores que les pedían segmentación de retenciones. No, cuidado. La derecha está dando una batalla cultural y la estamos naturalizando, porque además hay una construcción de las 140 caracteres de Twitter, A de mí las me redes parece- No, y Juntos por el sociales. Cambio no está enfrentando eso. Escúchame, Y a mí no, me parece, no, a mí me no, parece porque no le para, conviene O frenar. sea, para vos, el campo son las estancias de los Peña Brown. en No, el todo sur. lo contrario. Es un absurdo. No, Macanudo, claro, ¿eh? me No, parece o de todo lo Lázaro, o de contrario. Lázaro. ¿No viste una cosechadora en dijo Twitter? Es que no entiendas Todavía eso. no viste una Que cosechadora. No, pero entiendas ¿sabes qué? eso. A mí me parece, Aclaralo, Pará, porque no se pará, a mí pará, me pará, parece pará. que hay Quiero mucho- cambiar el se tema un entendió. poco, quiero cambiar el eje Es que la porque... chicana no es constructiva. Lo que digo, y termino el concepto, el campo en un modelo productivo concentrado no genera trabajo. Eso No, ese estás- sector sí, del pero campo. no es el 30.000 modelo, pesos no es el cobra modelo, un no es el trabajador modelo del que campo. hoy Hablemos no es de el, una no es el ley modelo de alquiler a de mí la me gustaría, tierra. a mí ¿Qué me querés? gustaría, a mí me Cintia, perdón, gustaría, no se le pide al campo que genere trabajo a esta altura, lo que se le pide es que pero genere están divisas. equivocados. Bueno, Y lamentablemente justamente, la Argentina pero no ha hecho Bueno, una ese es el modo reconversión factorial productiva. que No, estoy lo que digo es, diciendo, la Argentina no ha exactamente. hecho una reconversión productiva tal que ya La no hizo requiera en el solamente sector- de las divisas del campo. Estás Seguimos, equivocado. seguimos atados En a el las campo divisas hay de una la producción revolución primaria. que ustedes no la conocen. Seguimos vendiendo No, porotos sí la de soja, conocemos. ¿verdad? Le va muy bien al Seguimos campo. vendiendo Le va- porotos le de va- soja ¿Vos estás de al acuerdo mundo. que le va muy bien al campo o Pero no? obviamente Tal vez no le no, vendemos pero no, tecnología pero- Pará. agraria. No, Seguimos pero vendiendo es porotos de estás cierto, soja. equivocado. es cierto que vienen Mirá, de yo te digo Inglaterra, una cosa. vinieron No. dos parlamentarios de Inglaterra, recorrieron el campo y no podían creer la tecnología No, que tiene el pero campo escuchame una argentino. cosa, pero- por eso de la Pero, tecnología. por eso, Ayer Pablo, vos lo sabías que le que va la muy bien. Argentina, El modelo la Argentina exportador. exporta embriones al mundo que se Está muy desarrollan bien, acá está con muy bien. sistemas tecnológicos. ¿Sabés Digamos, cuántos a mí me productores de parece trigo que hay? ¿sabés cuál ¿Sabés cuántos fue el productores? problema Te del pregunto yo a vos. kirchnerismo Te con el pregunto yo a vos. campo? Te pregunto yo a No, vos. pero ¿Cuántos déjame productores de terminar. trigo hay? Pero ¿Cuántos hay productores? una cantidad, hay una ¿Cuántos? cantidad. ¿Sabés cuántos? De productores de trigo, ¿cuántos? Pablo. Podría haber miles. ¿Sabés Pero por qué no ¿sabés o no producen sabés? trigo? ¿Sabés No, o no sabés? no tengo el dato Más duro, de pero lo que 35.000. te ¿Sabés quiero decir, cuáles Cintia, son- a cuántos mí son me los que parece, exportan es mi humilde trigo? opinión, a mí mi opinión es que el kirchnerismo Pan, saber, perdés. no Dale. analiza hoy el campo de hoy. Que tiene pero un no cassette estás puesto escuchando. de hace 50 años No que no estás existe. escuchando. Porque Escuchala. si yo No te estás pregunto a vos escuchando. y me vas con las estancias de No, Menéndez, de no a sé eso quién, voy, a tenés eso un voy. cassette puesto. No, te equivocás. Yo no tengo Y ningún sí. cassette puesto, estoy relacionando con vos. Estoy hablando de la concentración de la tierra. Pero La Patagonia es una estancia y eso es una batalla Pero, cultural. Cintia, eso no es el una campo batalla argentino. A ver, cultural. Miriam, quiere Eduardo, parcial en dos esto, cosas- Miriam, dos por favor. cosas que son- Miriam conoce el campo, porque Claro, ella soy del es campo. de la zona. Nací en un pueblito, no sé cuánto dio el censo El ahora, campo pero no es solamente la pampa húmeda, ¿eh? 700, No, es 800 todo, hectáreas. es el Pará. También es la Dale un Patagonia, minuto. que es una estancia. ¿De dónde sos, De Miriam? Timote, Partido Carlos Tejedor. Ah, Carlos Cerca de Peguajó, para que se ubiquen en esa Perfecto. zona. O sea que más campo que eso conozco la tecnificación del campo, conozco lo que produjo la soja, conozco todo. Pero hay dos cosas muy obscenas. La primera son los salarios. Esa ganancia extraordinaria, esos precios que uno ve cómo crecen en el mundo de Y la la informalidad. soja, del trigo, las ganancias que tuvieron todo este tiempo, Y la informalidad. reportan el trabajo informal. 28.000, 30.000 pesos cobra hoy cualquier peón del campo. No crean que cobra más que eso, ¿eh? Pero Pero averígüenlo, eso es un él lo robo, debería saber. es un robo eso. El otro día estuve en una reunión con trabajadores de Jujuy. 800 pesos la jornada, trabajan 12 horas. Esclavitud.
12 horas, 800 pesos la jornada. Entonces lo primero obsceno es eso. Y lo segundo... ¿Eso lo sabías del campo, Que Juan Pablo? Cintia lo mencionó. Déjame decir En la una familia cosa más. Cornejo, que la tenía un ministro, la tenía en el Una campo, cosa no más con conocía lo la que dijo ciudad. Cintia. La histórico segunda obscenidad es la concentración. Pero si yo digo lo que pienso, yo creo que hay que nacionalizar la propiedad terrateniente, que no se sostiene más un destruirse el sistema campo. como el de la Argentina, que hay que planificar eso El para que campo todo que el mundo describe Miriam no pueda existe más. alimentarse. No Si no yo existe digo eso, más. lo horroriza, pero no lo No existe horroriza más, que no, la no. mayor parte de esas Esos son tierras dis- se esos son- apropiaron en base a un esos genocidio son de los discursos originarios. soviéticos. Hay una Eso no lo denuncia, Juan horroriza. Pablo, hay una No lo denuncia de horroriza una que la familia Cornejo gendarmería que un estaba exministro de apocada Agricultura la tenía y atrapada. secuestró y desapareció a Santiago Pero Maldonado. Eso no obviamente, lo pero horroriza. vos te crees que Bueno, yo a soy usted lo tonto, pero horroriza obviamente salir que hay... de la No seas dependencia y el tonto vos, atraso. sino que hay una Eso es lo denuncia de único una que lo familia- horroriza. Pero anda a la industria, anda a los lugares, no Marcos chicanes Peña es con- heredero decís de que la no hay una propiedad La del tecnificación desierto. del campo reporta la ganancia de Miriam, unos vos pocos y atrasás. el resto Vos sigue decís, trabajando en sí, lo que condiciones vos de decís, esclavitud. 50 ni años. siquiera en China, ni en China Funciona. se hace. No funciona. Ni siquiera en China. funciona. Dos Sí, veces hablemos de China. En Dos veces Bolivia, funciona. hablemos de China. Perdón, si Néstor. quiere. Ni En siquiera en China Bolivia, se hace. En Bolivia hay Nacionalizar reforma todo. agraria, Pero vos estás por discutiendo favor. China para no discutir lo que pasa acá. Yo si querés hablamos todo Las lo que grandes quieras de familias Quiero China. hablar. terratenientes de Argentina no tienen hoy los campos. Hubo Son una herederos, reforma de- son 4.000 herederos de la grandes conquista del terratenientes desierto. tienen que Pero ser bueno, expropiados, bastante se tienen que campo, tengo que nacionalizar los decir. campos y Por se lo tiene menos que yo perdí planificar. bastante. ¿Cómo Más la y toque qué se de produce? tiene. ¿Cómo No, y qué se yo- produce? Hay que planificarlo, si no, no se va a terminar con la situación de dependencia de atraso en la que está la Argentina. No, esa es otra Y siguen discusión, reproduciendo sí, esos sentidos comunes porque, total, a ellos les va bien. Para, Son más la herederos, son estamos- herederos de la conquista del desierto. Exactamente. Son Estamos herederos ante de una Bueno, pero eso es otra oportunidad discusión histórica de que histórica. No, Argentina- no, Pero no, Carlos, la oportunidad Déjenlo a histórica Carlos se la un quedan minuto. 4 o 5 y el resto la pasa hambre. Miriam. Déjenlo a Carlos La mitad de la un minuto. Los población en la commodities recién pobreza. empezaron a subir, van a triplicar los precios actuales. ¿Y se va a lo que terminar me la da a pobreza mí. en la Argentina? Ahora, todo eso es plata para Argentina y derrama para Pero toda la Junta Argentina Nacional de Grado, nunca de grano, derramó la Maratón. teoría del Junta derrame. Nacional de Grano. Esta vuelta ustedes, comunistas, no la van a pudrir. Argentina es imparable. Y lo mejor que puede haber ahora es Ustedes baja de comunistas, retenciones, hijo. mercado libre de cambio, tipo de cambio único, mejorar las condiciones y el mensaje tiene que ser ganen la mayor cantidad de plata posible. Se lo apropian unos ¿Sabés por qué? pocos, Porque termina- la plusvalía no existe, Miriam. ¿Cómo no existe? La plusvalía No, no me existe, es extraña, un Carlos, invento sos más equivocado del inteligente que... marxismo internacional. Sos más inteligente Carlos, que eso. Carlos, está el otro obviando- día cuando Castillo le quiso explicar la plusvalía a Esper armó un quilombo, No, pero perdón, casi quería pelear para me que no parece se lo me diga. parece que Malatón No, está obviando no vas que a hacer lo mismo que acá Esper no vos, existe el no. derrame porque hay un PBI ¿Cómo no va a fugado. existir? Si está volando la economía Hay un PBI argentina. fugado, Maslatón. La Pero gente, lo apropian los cuatro tipos o los tipos que cinco, ganan en Maslatón. dólares, Sí. se la llevan inmediatamente. Nadie Está reinvierte bien eso, acá. está Porque bien. no hay normas, porque no No, hay presión. hay normas. Bueno, Van a sacar bueno, una pero norma para ¿sabés que las cómo se petroleras evidentemente puedan sí. entrar y sacar como La Evidentemente quieran. Junta se la Nacional de saltean Grano todo. que ven poner Malatón. Bueno, La ustedes- Junta A Nacional ver, de Grano de Malatón, Malatón. ¿y no qué por hacemos Junta con el conteste, PBI dale. que está fuera, No. producto de la fuga? ¿Qué hacemos con Tenés- eso? Bueno, se declara la libertad de ingreso y egreso de capitales. Ya está, ya pueden Y si ingresar eso es lo que cuando rige la quieran. dictadura se para puede acá. hacer. Como dijo Eso no Mauricio, existe ¿te acordás? ahora. Mauricio Porque dijo, si vamos a abrir la Vos, ¿para puerta qué y van a con agarrar, no van a afecto, agarrar. con cariño lo va a plata tenés traer. que dejarla salir. Entonces, si vos liberás todo, vamos a potenciar este momento argentino Mauricio hizo espectacular. Ya lo hizo Mauricio, Pero pero no no lo que- hizo Más Mauricio. latón, abrió la puerta. más No latón, lo el hizo, mundo la está latón avanzando la va a a querer velocidad. traer, evaluar el tipo de a cambio Paolo que Roca, querés. que es un caradura que se radicó toda la empresa en Luxemburgo. Y está El bien principal eso, industrial porque argentino eso lo radicó hizo para Techir en que cotice en Luxemburgo. bolsa. Lo hizo para acá y lo hizo Mauricio. Eso lo hizo para que pueda cotizar en Bolsa Tenaris. Está bien hecho eso. Sí, perfecto. Y de Está paso bien. no pagar los impuestos Y de paso acá. se la lleva Galperín la se va, bolsa. Galperín se va a No, pero no Uruguay. existe. Nada más, Latón no se esa es la sostiene clase eso, a no la se que usted le sostiene. dice que hay que No existe llenarla más. de plata porque eso va a La derramar. empresa No derrama, se lo la llevan. empresa multinacional de hace 50 años no existe más, se pagan impuestos en todos lados. No inventen cosas, es falso. No, eso. hay La evasión. verdad fue superado. ¿Cómo está hace diciendo años. eso? Es Transferencia. normal. Lo que dice 40% de las Va a ganancias, haber- perdón, es un dato, pero De googleenlo, verdad, el 40% de las ¿Cómo ganancias no del hay- mundo se cómo van va- a los cómo paraísos va a haber- fiscales. No Hay hay informe de la evasión, Naciones diciendo, pero Unidas. googlealo. Hay informe de la No hay Naciones evasión. Unidas. Pablo. No, se la Ay, llevan para, de- para, se la para, llevan para, por- para, por- para, se para, la para, llevan por para, mecanismos para, legales. cualquier cosa. Se la Para, llevan- Da uno, da uno, da uno, da uno. Se la Para, llevan para, por mecanismos para, legales de para, empresas Malatón. offshore. Legales. 40%. Disculpa, Bueno, un dato, Enrique, un dato. un minuto, Miriam. Instituto Google. Wider de Naciones Unidas, informe del año 2020.
2020,
en la República Argentina se evaden 20.000 millones de dólares las transnacionales exportadoras de alimentos. Lo dice Naciones Unidas, Maslatón, por favor. Pero es un fenómeno mundial. Precio de transferencia, facturas apócrifas, subvaluación de exportaciones. Adelanto de importaciones, por favor, fraguan Maslatón. todo. Lo dice Naciones Unidas, no lo dice Juan Pero mirá lo Enrique. que pasa por el río Paraná, lo tenés frente a tus ojos. Permiso, Hablando quiero del contestar acá al campo, ¿no? compañero. ¿O por qué creen que Para, la le va a hidrovía es cambiar una gran la línea. discusión? La voy ¿Por a qué cambiar. creen que la Conteste, hidrovía a ver. es Te voy a una decir, gran si hay evasión discusión? tributaria está justificada. Esas son las Vamos. reglas. Está en la línea La- Cugini. Está ¿Cómo, en la cómo? línea Y Cugini. y si creen que es apología del delito, procedan. No, Los no. impuestos son muy altos, Nosotros hay que hacemos la bajarlos. Procedan, No, no. procedan. Procedan, Dale, sí. Maslatón, dale. Los dale. impuestos son muy altos, hay que bajarlos. Eso se lo podemos decir, Maratón, un monotributista que no puede pagar monotributo. Claro. Pero a las exportadoras transnacionales, Pueden pagarlo. usted me lo está justificando. Yo creo que Se lo llevaron que- 400.000 Bueno. millones de dólares. No, de consigna- cada Maratón. 10 Se llevaron camiones que 20 mandan, La de cada consigna 10 tiene que camiones ser que ganar mandan más al plata, puerto no de perder Rosario, plata. 6 son en negro. Ese es el promedio que se habla en el campo. Si quieren hablamos del campo, porque él me dice, vos, mirá, de cada 10 camiones que mandan al puerto de Rosario, se comenta que 6 son en negro. Poco serio eso, ¿eh? Es poco serio. No, no es poco serio, averigualo, sí, porque vos ya cualquiera que- dice cualquier cosa. acá. No, Sí, se comenta. averigualo. ¿Se comenta? ¿A dónde se comenta? Pero Sí, calma, ¿quién lo Néstor, comenta? por favor, mantengamos la forma. Sí, pero empecemos a hablar un poco Pablo, más seriamente. igual Sí, quiero- seriamente. Seamos más- con todo el seriamente, afecto, con todo el afecto que me merece Carlos Seamos Malatón, más me Para, serios. parece... una, Néstor, un Perdón, minuto. perdón, el decomiso de carne Pablo. ocurrió delante de las narices de ustedes, Pero Néstor, eso vos sí, lo viste. pero obvio, pero el decomiso de ilegalidad, carne por evasión. Pero Cintia, la ilegalidad. En todos lados existe se va a en decir. todas No es lo mismo. No, Pero, no, sí, pero puedo decir una no. cosa. Y Acá, porque Mariano, una para cosa. ustedes Déjame la decir ilegalidad una. está en los piqueteros. Déjame decir una. Para, Con para todo que el le afecto contesta. que me merece Carlos Malatón, que es un polemista de primer nivel, es un pensador que para mí la derecha debería tener en un lugar mucho más destacado. Es un disparate venir en un medio de Pero- comunicación a validar la evasión fiscal Claro, sí, y claro. sobre todo la gran evasión Claro. que Entonces, cometen bueno, que cometen tipos que están Bueno, entonces hechos yo te ellos y ratifico las lo que próximas dije. 5 generaciones y encima tienen la caradurez de llevarse la plata. Ahora Es te un voy a disparate, contestar- te voy a Maratón. contestar Es esa un disparate acusación. horrible y es el peor mensaje que le podemos dar Te voy a en este contestar programa esa para la amable gente que nos está acusación. mirando. ¿Vos querés que no haya evasión? Sí. Tenés que poner impuestos en el 20%, cero retenciones y tipo de cambio libre. Y vas Yo a ver que no, no yo lo que quiero es que primero paguen lo que les corresponde El ahora. mercado Falso, negro falso. está justificado Todos los que están por el justificando- régimen cambiario Falso. argentino. Los que Malatón, justifican la evasión, Las retenciones, los per que se, justifican no la es evasión, recaudación. Malatón, No, no pueden pará. discutir sobre el sistema falso. tributario argentino. No, Primero no, que es paguen y confiscación. después que No, no, discutan el pará, sistema pará, pará, tributario. Juan, un minuto. Las retenciones per se no es para recaudar, es para descalzar los precios internacionales No, cuando un ¿cómo país. va a ser Pero para eso? cualquier economista, cualquiera que eso estudia, son te puede bueno. gustar, usted estudia economía, entonces me Bueno, imagino que es bueno, economista entonces- usted, ¿no? entonces te voy a Entonces, contestar las retenciones per se es un instrumento Bueno, para descalzar presión internacional. es Que un haya grave- recaudación es otra cosa. Y Bueno. le digo otra cosa más. Si acá aplicamos retención en este momento podemos recaudar 10.000 millones de dólares, es mucho, poco, pero a la economía le hace más daño el aumento de alimentos en Bueno. lo que deja en pobreza e indigencia Ahora, que lo que para- podemos recaudar. Para que sea ¿Está claro? feliz con lo que te voy a decir. Los precios locales tienen que ser igual que los internacionales. No hay que descalzar nada. No, Y la gente Que no come quede más claro. pan, por ejemplo. Pero Y los nadie salarios, va a comer y pan. los salarios No es también, verdad. y los salarios también, No, Maratón. los salarios vuelan Y automáticamente. no, la Van a gente no saber le está cómo van a volando. Hay gente que subir. está mirando ahora que me dice, mira, a mí no me alcanza para comprar pan. No estarían volando los No, ¿Cómo no, hacen no, para no, volar? perdón, ¿Cómo hacen para Macri volar los apenas salarios? asumió- En presión un de la país, demanda. momento, Maslatón. Los salarios suben Maslatón, por le voy a presión contar de la algo del demanda. mercado laboral argentino. ¿Cómo La hacen mano- para volar los salarios en la un mano país que invisible tiene del mercado. el 50% de la economía no registrada? ¿Cómo Menos hacen para mal. volar esos salarios? Bueno, favorezco la economía llamada no registrada. Ah, muy que es bueno, la economía perfecto. libre. Es decir, una economía no registrada Sí, donde es no hay mucho negociaciones mejor. colectivas de trabajo, Pero si donde no no hay te derechos roba- laborales, donde no hay vacaciones, No, donde no hay aguinaldo, Sí, donde no hay ¿sabés cómo se administración. llama? Se llama Eso, preperonismo. Ahí todo no vuelan eso. los salarios, Malatón. Pero escuchame, te roba Nunca todo vuelan el los Estado. salarios, Malatón, cuando no están A ver registrados. si entienden. La Porque no hay evasión negociaciones tributaria convenio está colectivo de justificada trabajo. porque el Para, Estado uno. te roba todo. No. Sí, pero a nadie le conviene trabajar Ya en negro. entendí, De verdad. entendí. Mucha Lo haces gente- porque te lo imponen. Mucha gente Es trabaja mentira, en- por Pablo, favor. Pablo, Eso es lo que Pablo, pensaba un pará. exfuncionario los Disculpe. exfuncionarios del Maratón, macrismo. yo Decían, estoy en la algo gente peor. quiere estar en Maratón, negro para no usted pagar para que se impuestos. horroricen. Es una Yo barbaridad. creo La que gente todo el quiere trabajo tener... tiene A que ver, ser en negro. Malatón, todo. Malatón, no, por no, favor. Pablo, La un gente dato, quiere un dato. tener La registración protección, la gente laboral. quiere Pablo, estar un dato, cuidada, un dato solo. estar dentro del sistema de Ya, seguridad uno. social, quieren estar cuidados, no Estoy- quieren estar ¿Para Hay qué que quiere derogar hablar? el sistema de Un dato seguridad solo social. rápido. Dale. Datos de OCDE. Una La barbaridad. presión fiscal en la República Argentina no llega al 30 puntos del PBI cuando los países desarrollados, Dinamarca, Finlandia, Suecia,
Suecia es del 54% del PBI. O sea que no grabar y no tener Estado es todo lo contrario de desarrollar un país Pero a no tener es igualdad. así, Pero le estoy mostrando los datos de pero dónde. esos son Porque falsos. acabo de Dale. entender. ¿Qué hace falso? Cintia, dale, Cintia. No es por favor. verdad. Acabo de entender todo, me parece. Maslatón es preperonista. Dice que está en contra de la llamada Revolución Libertadora, pero en realidad la libertadora, la fusiladora, fue porque le hicieron el golpe de Estado a Perón por la restricción que tenía el peronismo sobre el mercado agroexportador. Y entonces, frente a este planteo, lo que estás haciendo es un planteo preperonista. Esa es la Es un planteo liberal capitalista el mío. No, esa es la contradicción que tenés que Conservador. resolver. Y además que es el Maslatón. que quiso aplicar y con éxito lo ¿Querés hizo volver- Carlos querés Saúl volver Menem. a un prederecho? Está bien, bueno. ¿Puedo ir un Conservador. minuto a la pelea de Arenaza con Larreta? ¿Qué te pasa con Larreta? yo ¿Te no me enojaste? peleo con Larreta. Bueno, a ver el tuit, porque si no parece que acá todos se lavan las manos. A ver el tuit de Arenaza. Me confunde las actitudes del jefe de gobierno y sus ganas de que Guga Lustó sea su sucesor. Vamos a trabajar desde el PRO para seguir gobernando esta ciudad. Esto es porque... No es un enojo. Bullrich quiere ser, Patricia Bullrich quiere ser jefa de gobierno. No, de ninguna manera, no es un enojo. A ver, yo soy vicepresidente del PRO en la ciudad y quiero que el próximo jefe de gobierno sea del PRO. ¿Y por qué te confundió Larreta? Porque si va a un acto donde dice candidatean a Lustó, bueno, me queda medio confuso. Yo soy del PRO, invito a toda la gente del PRO de la ciudad a trabajar para que el próximo jefe de gobierno ¿Sea quién? sea del PRO. Y quién? no, hay muchos candidatos. Digamos, no estamos hablando de candidaturas, estoy hablando de partidos políticos. No, saltaste como para defender a alguien, me parece. No, de ninguna manera, yo no defendía a nadie, yo me defendía a mí mismo que soy vicepresidente del PRO, hay afiliados del PRO y todos queremos que el próximo jefe de gobierno sea del PRO, es un tema partidario, nada más que eso. ¿Y ¿no? a Larreta lo querés de candidato a presidente? No, yo la quiero a Patricia, si se llega a postular, pero no hay hoy candidatos. Ah, ¿no? Está lleno de candidatos. Bueno, hay gente que dice que podría ser, pero hoy no estamos La gira hablando que de está haciendo candidatos. Larreta por los medios da toda la impresión de la gira de un Bueno, candidato pero presidencial. será candidato, digamos. Hay de Bullrich precandidatos. te mete campaña hasta en el recital de Tini. Bullrich es presidente de un partido, recorre el país, está con acompañando a la gente, digamos, hace lo que hace el presidente de un partido político, está al lado de la gente. Al recital fue para enterarse de las demandas de la No, juventud. porque le gusta a Tini. Le gusta a Tini. ¿Qué dice sobre esto, la interna de Juntos por el Cambio? Mira, a mí la interna de Juntos por Cambio me da gracia, ¿no? O sea, me parece que sí, que están esas líneas, pero después los organiza Clarín Techín rapidito. Ay, pero No, no rapidito. simplifiques tanto todo, Bueno, porque es mi verdad relativa. parecemos seres pido inanimados, gobernados con seres maléficos que nos dicen qué hacer, qué decir, Y digamos. sí, no es yo tan te diría fácil. que sí, a veces te digo. No, bueno, a veces pero- pienso Y la que- verdad, a mí me que han parece que hay- demostrado... Bueno, es lo que me preguntaron Pero- a mí, no a vos. Estoy hablando yo. Bueno, pero Entonces, quería a una mí me respuesta, parece- quería una respuesta más Lamento, contundente. lamento desilusionarte. El que- A mí me parece que no que le responden al poder real. Entonces, y me parece que además te digo la verdad, si querés que te diga políticamente algo más, me parece que lo decide Macri. Macri decide quién va a ser el candidato. Fíjate lo que le pasa a los libertarios. Maslatón lo dijo en un tuit. Dijiste que el grave error de Milei era charlar con Bullrich y con Macri. y con Macri. Él inventó eso de que hay palomas, halcones. Para mí son todos socialistas. Yo estoy en contra de todo. ¿Y tu gran enemigo es Larreta? Larreta, ¿Por qué? Porque es comunista. Es una distancia más que... Es el político más comunista de la República Argentina. ¿Por qué? A la izquierda de... ¿Pero por qué? de mí, Explica por qué. Porque la concepción cerebral de Larreta es que todo lo que existe es porque él como Estado lo autoriza y lo regula. Es el tipo más comunista del país. Pero eso no es el Y comunismo. es mi enemigo ideológico. ¿Ah, sí? Mucho peor que Bregman. Que Bregman, Del Caño, del Solano, esos son liberales al lado de Larreta. Bueno, llega a En ser línea- presidente de Larreta, ¿qué hace? ¿Te vas del Y país? lo voy a combatir. ¿Cómo me voy del país? Ah, ¿Me viste irme del país alguna vez? Bueno, en líneas Ha generales, viajado los bastante, libertarios, pero no, están, cierto. los libertarios están en una línea que asocian a Larreta con la izquierda e incluso muchos dicen que el macrismo también. Yo lo que me pregunto y me gustaría, ya que estamos con... Porque el con aire es dirigentes- libre, digamos en serio. Ah, bueno, el pero aire ya que libre. estamos con dirigentes de tantas extracciones distintas, hay una preocupación creciente, sobre todo el peronismo, según la cual este chiste o esta idea de, bueno, dejemos que crezcan los libertarios, total, es mejor tener a la derecha dividida. Sí. ¿Y qué pasa si los libertarios llegan a la segunda vuelta con el macrismo? ¿Eso Ganamos. es posible? Bueno, Ganamos. no, pero digo,
Porque, Ojalá, eso es porque lo que va a parece, pasar. eso parece ciencia No, ficción. es que eso es lo que va a pasar. Vos a ver eso kirchnerismo hace votando poco- al PRO. hasta hace poco parecía ciencia ficción, pero digo, Sí, es posible. alimentaron tanto a Milei. En octubre del Le año dieron 20 tanto en octubre mijo a del Milei. 2023 va a haber un balotaje entre Sombrilla Larreta y Javier Milei. Y lo va a ganar Javier Milei. No. ¿Por qué le decís Entonces, sombrilla a la reta? Porque no te acuerdas que puso sombrillas en todas las plazas. Sí. Entonces Horacio, sombrilla Larreta. Ya lo dije 1000 veces acá. Bueno, contra Milei. ¿qué hacemos ahí? ¿A quién votamos? No puedo opinar Miriam? sobre algo tampoco serio. Que la economía va a crecer a un ritmo increíble y que eso va a derramar, Sí. que eliminando todo derecho, los sectores populares, la clase trabajadora va a Se estar hacen mejor. ricos. Y que la reta es comunista, no sé, es como un combo demasiado grande. Me divierto mucho, me da mucha risa, pero en serio no ¿Cómo puedo te opinar. llevas con los compañeros de banca que tenés al lado? A Milei, Villarroel y demás. No No, habla. no me llevo. No hablas, ¿no? ¿No hablan? ¿No se ¿Qué dirigen la debería palabra? hablar? Yo, Bueno, hay si una estaría- amistad No, cívica querés que que te uno pida un puede café, tener. te invito a un café, querés pedir un agua, te pido un Digamos, agua. yo me llevo muy bien con Solano, Por ejemplo, con la gente de con vos Miriam, me yo con llevaba vos bien. hablaría de política, hablaría de Stalin, de Trotsky, de la revolución bolchevique, hay muchísimos temas para ¿Sabe conversar. Milei lo que es la Hablaría del revolución ERP y todas esas cosas. ¿Milei sabe de todo eso? ¿Se podría hablar de Y eso? yo creo que sabe, claro que sabe, ¿cómo no va a saber? Es un tipo tremendamente O culto. copió y pegó, porque es de copiar y pegar. Por ejemplo, en el debate del año pasado Tampoco me hubiera lo gustado subestimemos. estar frente a frente con vos. Con Bueno, buena pero- onda, por supuesto. Pero Milei no quiso ni hacerme una Bueno, pregunta. Es el criterio de él. Humo, vende Yo hubiera humo, hablado. después cuando tiene que debatir, Es bueno conversar en política, la verdad. Pero viste que a veces Pero hay- decíselo a Javier, porque no le gusta ni Pero no conversar, puedo ni discutir le que gusta la que lo reta es critiquen, comunista, ni le qué gusta sé yo, debatir. límite. A ver, ¿puedo decir algo? A mí me enseñaron en mi casa que hay que preocuparse por lo que hace mal uno y no por lo que está haciendo mal el otro, digamos. Bueno, Hay que empecemos dar- por Patricia, dale. No, pero no, lo que te quiero decir. Bueno, a Patricia no le está yendo nada mal. Digamos. A Patricia no le está haciendo Ah, nada no, mal. dijimos que ibas a hablar de lo No. que hacemos mal. Entonces, no, lo que te arrancate quiero por- decir que digamos, algunos están enojados porque a Milei le está yendo bien, porque hay gente que lo vota a Milei. Bueno, habrá que ver. Te cuento una por de qué- Patricia por qué- Bullrich. por Hoy qué- lanzó una mentira sobre el presidente de la Nación. Dijo que el presidente de la Nación había pagado 3 millones de tasas de justicia. Y es falso. Es falso. Es otra No, fake no, news no tengo de ni- una no tengo idea, irresponsable no tengo- que dice no, cualquier no tengo, cosa. no, Te lo no, confirmo yo. no El tengo pago ni de la idea. tasa de justicia para el juicio el- contra el- Patricia, el- te voy a informar porque ustedes están totalmente desinformados. Lo pagó el abogado Gregorio Dalbón con un cheque del estudio. Otra mentira de Patricia Bullrich y van 200.000 mentiras. Bueno, es un problema. Todos los Eso- días eso una es- mentira nueva. eso es una Te lo opinión digo porque tuya. ya que vos planteaste la autocrítica, No. hay que dejar de mentir para hacer política. Eso es un No, problema pero tuyo. te lo doy Patricia como no dijo propuesta. eso. Perdón, no es Patricia una no dijo mentira. eso. Es Era- una forma de hacer política que es distinto. Patricia- porque Patricia- eso de tuitearse encima, como hace Primero- Patricia primero Bullrich, que no como dijo hacen eso. en Sí, líneas lo dijo, generales no dijo la eso. dirigencia del Dijo, PRO, ¿de dónde lo viene que la busca plata? es instalar, como hacen en algunos medios de comunicación también, todos los días, instalar mentiras rampantes, mentiras que claramente son incontrastables, son fácilmente verificables con el googleo más elemental. El kirchnerismo es Pero una famoso vez- con el relato falso. Yo no estoy defendiendo al kirchnerismo, estoy hablando en este momento la conducta absolutamente irresponsable de Patricia Bullrich y de la buena parte de la dirigencia del PRO, que es instalar mentiras. otros no. Mentiras flagrantes, instalar Digamos, mentiras defender- flagrantes. contradecís a vos mismo. defender, Bueno, defender, Te contradecís vos mismo, Están recién dijiste que hay que ver lo instalando que uno hace mentiras mal y lo otro flagrantes. no. porque- Y frente a lo que te después planteé. la Te discusión lo enseñaron, pública Juan gira en Pablo. torno de esa mentira. No, Dijiste, me enseñaron a mirar lo malo propio. No me están interpretando. Ah, No, evidentemente. Ustedes hace 2 horas que están hablando de que Milei, porque la gente... Fíjense por qué no los votan a ustedes, digamos, a los otros. Digamos, déjenlo tranquilo, Milei. ¿Y hace ustedes su por qué no lo trabajo, votaron? ya, Lo propuse. que la derecha, que el territorio, digamos. Milei tendrá un mensaje que llega a la gente y los otros tendremos que trabajar para que nos sigan a nosotros y nos voten a nosotros. digamos. No, es No fácil. hay que hablar de Milei. Es fácil copiando el estar, mensaje de Milei, eso también permitime, es cierto. Es fácil estar en la vereda de enfrente, bueno. no gobernar y estar Bueno, pero- y criticando un pero país todos- que pero todos gobernamos en algún momento, lo le recibieron tocó a- endeudado, con pandemia, con una guerra, pero bueno, ni siquiera Bueno, los pero- propios, ¿viste? pero Ni todos- siquiera a ver, los propios de este gobierno. ¿Vos ¿Se tenés acuerdan de punto eso? de contacto con Bullrich, con el peronismo? Con el ¿Cómo con el peronismo. No, perdón, con Bullrich, no con el peronismo, con Bullrich. No, primero. no hablo con ella. No tenés ningún punto de contacto. No, no hablo. Hace Ideológico, muchos nada. años que no hablo. ¿De qué? Ideológico, nada. No, alguna vez fue no, peronista, no, ¿no? no, pará un poquito. Yo Bullrich creo alguna que, vez fue yo creo que peronista, Macri y Patricia Bullrich se quieren disfrazar de algo liberal falsamente. Porque cuando ellos gobernaron aplicaron una política totalmente de izquierda y fundieron al país, endeudándolo. Gastaron más, cobraron más impuestos, se endeudaron y nos quebraron. Ustedes se ríen cuando yo digo que es de izquierda. Eso es la izquierda para nosotros. Alguien que iba a hacer una política como la de Macri del 2015 al 2019
totalmente previsible ese final trágico que tuvo. Patricia Nosotros participó en el hacemos gobierno de totalmente Menem. distinto. Estuvo en de el eso. gobierno de Menem, Patricia Bullrich. En el gobierno de Poco Menem, tiempo. Poco tiempo. porque Estuvo en dice que casi le todos los gustó. gobiernos. ¿Cuál es Todo el lo problema? gobierno. Tiempo porque va Cuando- cambiando, Enrique, nada cuando dura vos decís mucho, estuvo en el pero- gobierno de Menem y Néstor Kirchner no dijo que era el mejor no sé, presidente eso de la no sé, historia. no sé. Hay porque gente que tirás es esas profesional de la acusaciones política. como si medio gobierno actual estuvo en el gobierno No, no, de Menem. bueno, vos lo Digamos, decís, pero está bien, ¿por qué perfecto, lo corre por tu indemnizás cuenta. al pobre Menem? Que paz descanse, que No, porque para a él algunos le fue un gustaba buen el gobierno de Pobre Menem. Menem. Él decía que el Digamos, gobierno de Menem bueno, es pero Murió ¿sabés rico, cuál es- mejor, claro. el mejor gobierno. ¿sabés cuál es el claro. problema? Que el peronismo no se hace cargo de las cosas que hace, porque Menem era peronista. Mira, te doy un dato nada más. Del 2003 al 2015 Igual ustedes el PBI se lograron triplicó. mejorar mucho el 2003, gobierno de Menem, 2015 el PBI se triplicó. En la lectura histórica Ahora lograron vos mejorarlo mucho. dale la lectura que vos quieras. 2003, 2015 el PBI No, yo lo se que te digo triplicó. que el Paren un minuto ahí, peronismo, que el usted va a hacer peronismo la que se pausa. haga cargo de Menem, de Isabel Perón, de López Se hace Rega, Pablo, de todo. claro que sí. pediste- Claro. Porque agarran porciones de la historia y dicen Para, Menem, ahí seguimos, Menem, ahí seguimos. Menem Juan era Pablo, peronista y un ganó minuto, con un Néstor, minuto. con Cristina, hace con cargo. todo lo que están ahora. Se hace Prometiste cargo. Con autocrítica, Alberto. Se hace cargo. prometiste autocrítica, nos dejaste con las ganas. Pausa, ya venimos. Señores, apasionante la charla, lo que dice todo el mundo, que está apasionante la charla. Así que hacemos una ronda de conclusiones, no nos queda mucho tiempo. Arranca Sí. Miriam. No, quiero contar una anécdota del día de hoy muy lejana de toda esta rosca, de que la reta, que el otro, que todas las cosas que se dijeron acá. En Córdoba, frente a la empresa Arcor, hubo un gran reclamo donde estuvieron mis compañeros junto a movimientos sociales denunciando el aumento de los alimentos que se está viviendo en la Argentina y haciendo un planteo que para nosotros es clave. Reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo para que haya trabajo genuino. Empezando solo por las grandes empresas, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo, por supuesto, y que nadie cobre menos de la canasta familiar. Me parece que hay que empezar a discutir esos grandes problemas porque son los que de verdad le pueden dar una salida a la situación crítica que hoy viven los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Todo lo demás es rosca. Bien.